Amigos televidentes, buenos días. En el miércoles sean todos ustedes bienvenidos una mañana más a su espacio Perspectivas y siempre gracias por acompañarse de su canal 33. Esta mañana tengo el gusto de presentarles a mi invitado, es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el ingeniero Jorge Dabú. Buenos días y bienvenido, gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Buenos días, Samuel, un gusto como siempre. Con él, amigos televidentes, vamos a discutir de diferentes temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad del país. Ayer escuchábamos al ministro de Justicia y Seguridad anunciar una reunión. Más adelante vamos a tener puntualmente las declaraciones que daba el ingeniero Perdomo. Además, también el tema, la discusión que se mantiene. Ayer hubo reunión del Consejo del Salario Mínimo, la postura de la ANEP referente a este tema, la entrada en vigencia de los asocios públicos privados también, que fue al inicio de esta semana. Eso y otros temas alrededor de esta conversación para que usted también sea parte a través del correo electrónico. Es el que justamente está en la pantalla de su televisor, perspectivas@canal33.tv y la cuenta de Twitter @perspectivas33 para incluir aquellos comentarios que obviamente mantengan el debido respeto para mi invitado al final de esta conversación. Queda abierta la invitación. Le pido a la producción que iniciemos con las declaraciones que le daba al periodista de Teleprensa Salvador Martínez el día de ayer el ministro de Justicia y Seguridad. Escuchemos. Mire, hemos estado en conversaciones con ella durante bastante tiempo y ahora la idea es que primero conozcan el plan de seguridad y el pacto social y segundo, que también demos una respuesta del tema económico y el tema de seguridad dentro del asocio para el crecimiento. Con el secretario técnico de la presidencia, que precisamente tenemos en este momento en la reunión, estamos trabajando de la mano para crear una respuesta en seguridad y económica a la población, porque el problema de la delincuencia es un problema integral que no solo depende de las acciones de seguridad, sino que qué respuesta le damos de oportunidades a la población. Que es el proceso de la pacificación nacional a través del pacto social, que es una política de Estado, es una política de Estado diferente y quiero compartirla con ellos, quiero buscarle apoyo. Esta semana tengo reuniones con líderes religiosos para conversarlos sobre esto. Pienso tener reuniones con los líderes políticos y de organizaciones sociales, porque esto no es un problema solo del gobierno, es un problema del país. Parte de las declaraciones del ingeniero Perdomo y con eso iniciamos. Hablaba de una reunión para el día de mañana, ya ha sido girada la invitación y tal vez confirmado de su parte la asistencia, ingeniero. Sí, pero no es mañana, es el día viernes. Okay. Ya está confirmada la reunión y ahí estaremos escuchando lo que el ministro pues quiera compartir con nosotros. ¿Con qué expectativa llegan ustedes a sentarse con el nuevo ministro de Justicia y Seguridad? Bueno, yo creo que es importante que primero escuchemos y conozcamos cuál será la política de Estado, porque no hemos tenido política de Estado en el tema de seguridad. El tema de seguridad se ha venido manejando a través de una tregua que tiene más preguntas que respuestas. Y por lo tanto pareciera que ahora están proponiendo algo diferente. Yo escuchaba en el corto que tú nos ponías que él decía, bueno, ahora vamos a presentar una nueva política en el tema de seguridad. Yo creo que lo menos que podemos hacer es escucharla y si esta pues está en la línea de resolverle a los salvadoreños los grandes problemas de seguridad que le aquejan, pues ver de qué manera puede acompañarse. Las situaciones que enmarcaron la llegada del nuevo ministro de Justicia y Seguridad, por ejemplo, aquella salida de pandilleros o de líderes de pandilla a una iglesia, a una entrevista, la destitución del director de centros penales, la salida del viceministro de Seguridad. ¿Cómo ven todo lo que acompaña la llegada de este ministro y también la parte en la que él se separa en alguna medida de la actuación que pudo haber tenido el general David Munguía Payés? A ver, aquí hay dos partes en tu pregunta. Yo creo que lo primero es que obviamente la resolución de la Corte hace un retiro obligatorio, digamos, tanto del ministro como el director de la policía. Entonces, más que esto fuera un plan
de Estado del cambio de ministro fue un resultado de una resolución judicial. Y por lo tanto, no podemos asumir que la llegada del nuevo ministro signifique una nueva forma de ver el tema de seguridad. Pero hay que dar el beneficio de la duda. Eso por un lado. Y por el otro, yo entiendo que esa actitud tiene que ver con dos cosas. Número uno, que se estaban dando cuenta que la tregua se les estaba desarmando en medio de las manos y no querían ser los padres de algo que se les desarme en medio de las manos. Y segundo, y ahí lo mencionaba también el ministro, decía, estamos en el marco del Asocio para el Crecimiento, los Estados Unidos no aceptan la tregua y los Estados Unidos les ha dicho, no es posible apoyar la tregua. De hecho, en la visita que tuvimos recientemente a Washington, no hubo una oficina que nosotros hubiéramos visitado que no estuviera claro de lo que está sucediendo con el tema de la tregua y que no estuviera claro de que no pueden apoyar el proceso. Entonces yo me imagino que esto es parte de tratar de presentar el muñeco con un disfraz distinto y hay que conocerlo. ¿Y la separación que se marca de la actuación anterior va en el mismo orden? Creo que tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Que como se ha enmarcado ahora dentro del asocio y el asocio no admite el apoyo a la tregua, tienen que buscarle otro rumbo, otro camino para poder contar con ese apoyo que obviamente es necesario y debemos buscar como salvadoreños. A pocos días de que asumiera el ministro Perdomo, se da el informe que hace el presidente de la República ante la Asamblea Legislativa por su cuarto año de gestión. En él menciona la creación de un grupo especial antiextorsiones en el que se va a trabajar y en el que también se sugiere que con ayuda de los empresarios o de la empresa privada se pueda también formar una especie de patronato. ¿De esto qué tienen conocimiento ustedes? Pues mire, cuando el presidente de la República llega al poder, se le ofrece ayuda y el presidente la rechaza una y otra y otra y otra vez. ¿Qué tipo de ayuda se ofreció? El patronato. El patronato se ofreció seguir manteniendo de alguna forma la ayuda a varios equipos, a varios que estaban ahí, y no solo no lo aceptó, sino que destruyó todos los equipos que ya estaban. Los patronatos no funcionan en una arenga pública ofreciéndola, diciendo y voy a poner y voy a hacer, porque no funciona así. La gente que ayuda quiere anonimato, quiere mantener esto en la más perfil bajo, y yo no sé si lo que están haciendo es a propósito para que no funcione o qué, porque no es posible que un patronato funcione de esa forma. Además, si no se tiene un rumbo claro, si no se sabe para dónde va, cuáles son los objetivos, qué es lo que se persigue, es bien difícil que la gente pueda meterse en este tipo de esfuerzos. Así que repito, vamos a llegar con la mejor disposición de escuchar, de ver de qué se trata, ver cuáles son los objetivos, en qué cambia lo que estábamos percibiendo o viviendo los salvadoreños, y ahí pues podemos ver cómo caminar. Con el tema que se menciona del patronato tiene que ver, o se pone el ejemplo de lo que ocurrió a inicios del año 2000-2001 con el tema de los secuestros, que viene y hay un aporte, un apoyo de parte de la empresa privada y obviamente se logra la reducción de los secuestros. Hoy tenemos el caso de las extorsiones. Hablaba y mencionaba el presidente que en al menos 11 meses se ha reducido en un 10% la denuncia del tema de las extorsiones. ¿Esta percepción la tiene también la empresa privada acerca de las extorsiones? A ver, primero el tema del patronato antisecuestro, sí, efectivamente se hizo y sí se eliminó prácticamente el flagelo, pero había algo que era importante, era importantísimo en la ecuación, y es que había un plan claramente definido, liderazgos bien establecidos y unas metas a alcanzar, y eso es lo que hay que ver si ahora existe. Ahora bien, que hay menos denuncias de extorsiones, estoy de acuerdo con el presidente, porque la gente ya no confía y ya no hay denuncias, y lo refleja la encuesta que hicimos en el último ENADE, en donde más de 1.500 empresarios de todo lo ancho y largo del país, hubo una in situ y hubo una más amplia, y básicamente lo que decían es: las extorsiones han subido y las denuncias han bajado. ¿Y por qué bajan? Porque no tengo, ya estoy perdiendo dinero en las extorsiones, ya no puedo perder mi tiempo en ir a poner la denuncia. Entonces la gente no está poniendo la denuncia. Entonces eso hay que tenerlo claro. Hay más extorsiones,
En todo el país hay más extorsiones. Te voy a dar algo que fue la última información que me dieron. Se han sofisticado tanto en las extorsiones que ahora llega el marero y te entrega un código al empresario y le dice, este código es válido del 1 de julio al 30 de julio. Cuando te llamen los mareros o otras pandillas, les decís, no, mire, yo ya tengo mi código, yo ya estoy pagando, este es mi código, para que no te cobren 2 veces la misma mensualidad. Entonces, cuando el presidente dice, no denuncien, es cierto, no denuncien, pero la gente está viviendo en zozobra. Las empresas están cerrando, los empleos se están perdiendo. Y creo que este es algo que, si no lo quieren ver, si no se quieren dar cuenta de lo que está sucediendo, este país va a seguir deteriorándose de la forma en la que ha estado deteriorándose. ¿Cuánto representa el tema de las extorsiones para la empresa en nuestro país? Bueno, hay un estudio del PNUD que dice que el costo de la delincuencia en términos generales es alrededor del 10 o el 11% del Producto Interno Bruto. Eso es alrededor de 2.200, 2.300 millones de dólares, que incluye lo que gasta el gobierno y lo que gastamos los ciudadanos, juntos. Pero eso, además, debe sumarle el tema de las extorsiones, que obviamente es algo complicado porque la gente ni siquiera denuncia, menos te va a decir cuánto es lo que está pagando. Pero si tú haces una suma bien sencilla, estamos hablando que el costo de la delincuencia en este país son alrededor de 3.000 millones de dólares, sumando lo que te decía antes, más el tema de las extorsiones. Y eso, para un país con los problemas como el nuestro, es estar atado con una cadena en el pie para poder competir como país frente al resto de países de la región. Y en medio de todo este panorama complicado debido a la delincuencia misma, a las extorsiones, lo que representan, un tema como el patronato de parte en el que se ve involucrada la empresa privada se vuelve fundamental en el tema de la política de seguridad. A ver, si esto es para resolver de una forma bien clara, bien estructurada y bien ordenada, puede ser una opción, y hay que ver qué se está haciendo con los 3.000 y pico de millones de impuestos, qué se está haciendo con los 4.500 millones de endeudamiento y qué se está haciendo con el resto de recursos que el Estado ya tiene. La primera pregunta que yo haría, bueno, ok, enséñennos qué es lo que están haciendo, porque te puedo garantizar que hay espacio también y podemos también ayudar como sector privado a ayudar a ordenar algunas de estas cosas si es que así lo estiman conveniente. ¿Quién debería administrarlo o cómo debería ser administrado este patronato? El Estado. El Estado siempre ha sido responsable de la seguridad de un país. Lo que hacen la ciudadanía y los empresarios es apoyar esfuerzos, pero siempre esto debe estar, la seguridad no puede estar en manos de nadie más. Y ese es uno de los graves problemas. La seguridad en este país no ha estado en manos del gobierno. La seguridad ha estado en manos de los delincuentes. Esa es la realidad, no en manos del gobierno. Perfecto, vamos a hacer la primera pausa comercial esta mañana, amigos televidentes. Al regresar hablamos del salario mínimo con el presidente de la ANEP, Jorge Dabú. No le cambie y siga también participando en esta su entrevista. El día de ayer hubo una reunión sobre el tema mismo del salario mínimo para considerar el aumento, la propuesta de los trabajadores y los empleadores. La nota de Julio Rodríguez a continuación. El ministro de Trabajo, Humberto Centeno, pidió a los empresarios sumarse a la propuesta del gobierno para salir del impasse en que está la posibilidad de un acuerdo para el incremento del salario mínimo. Yo esperaría que pronto se apruebe la propuesta del señor presidente, que además que fue flexible de un escalonamiento, pero que se dé en el transcurso de un año. En tanto, los trabajadores discreparon del ministro y al contrario reiteraron su posición de incrementar el salario mínimo en partes iguales. No puede ser porque es el capricho del señor presidente y es una propuesta política. Nosotros no queremos ser ya instrumento electorero, queremos ser trabajadores autónomos con decisiones como trabajadores y no chipusteados como los están queriendo hacer. La empresa privada dijo que volverá a las consultas para evaluar las propuestas que están sobre la mesa, pero recordó que se debe pensar en la capacidad económica de los patronos para aumentar el salario. El sector principalmente de la micro y pequeña empresa ya no tiene más capacidad para soportar, digamos, unas cargas económicas más. Los tres sectores volverán a la mesa dentro de 8 días y esperan avanzar a un acuerdo para subir el salario mínimo.
Para Teleprensa, Canal 33, Julio Rodríguez. Una nueva reunión programada para dentro de 2 días, decía Julio. A ver, esta revisión del salario mínimo se hace cada 3 años. No es que simplemente se dice, se va a subir y subámosle tanto % al salario mínimo. Hay un estudio base y hay un estudio técnico que se realiza para poder determinar esto. Al final, la empresa privada presentó una propuesta, esta fue discutida, pero no tuvo el visto bueno del presidente. Sobre eso, ¿qué opinión tiene? A ver, primero la ley no dice es cada 3 años, sino que el techo es 3 años. Okay. O sea, puede existir una discusión antes. O sea, que eso no es, digamos, como lo había planteado el presidente, que entonces dice ya no se va a volver a discutir hasta no es cierto, el 2018 no es cierto porque no, la ley no dice eso. Pero bueno, el sector privado ha flexibilizado 5 veces su posición y se ha hecho con el afán de buscar un consenso, porque lo que llegamos a la mesa inicialmente dijimos, miren, tratemos de que esto sea en consenso. Acordémonos que esta mesa tiene 3 patas. La pata del sector laboral, que debe cumplir con un requisito de cubrir la inflación, el costo de la canasta como se ha variado y evitar el tema del desempleo. El Estado, que a través del presidente embargó su palabra cuando se sacó de la manga de la camisa y dijo 10% y después no había ningún estudio que lo sustentara, pero hay un tema político que hay que resolverlo y hay un tema empresarial, que es que las empresas, aparte de pagar salarios, tienen que pagar modificaciones en los aguinaldos, tienen que pagar el costo de la burocracia del Estado, tienen que pagar las extorsiones, tienen que pagar el costo de malas vías de comunicación y eso hace que o generase inflación, o sea, sube el precio de los productos o las empresas cierran. Son las únicas 2 opciones que hay. Para evitar eso, las 3 patas deben estar balanceadas. La propuesta del presidente no había hecho estos análisis, no se habían considerado. El sector privado llegó con una propuesta de 6, luego esa propuesta se modificó a 8 y luego de 8 se agregó el tema del aguinaldo y luego se aceptó el 10, pero se estaba pretendiendo que fuera escalonado. ¿Por qué razón? Además dicen que son 36 meses, tampoco es cierto. Si entra en vigencia ya, ponerle 1 de julio y 1 de enero y 1 de enero son 18, ya ahorita a estas alturas 16 meses. Quiere decir que en 16 meses tú tendrías los 3 aumentos. Cuando de 4 puntos porcentuales 4 en cada una de las 3 fechas que te he mencionado. Obviamente esto permite que podamos pasar la etapa electoral del país, porque cada vez que hay elecciones, los diputados se inventan leyes, sacan cosas sin tomar en cuenta y sin hacer números de cuánto le cuesta eso al país. Para evitar que eso suceda, el 2014, porque ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, y el 2015, que hay elecciones, la idea era 1 de enero y 1 de enero, porque ahí tú te cubres esos 2 años. Entonces, el sector privado ha venido flexibilizando y en la reunión de hace más o menos un mes que se llegó con la propuesta de dividirlo, el sector laboral dijo, mire, nosotros estamos de acuerdo en dividirlo porque nosotros ya revisamos los números, ya vimos que la inflación está considerada, ya vimos que no ponemos en riesgo el empleo de los salvadoreños y por lo tanto estamos de acuerdo, pero no queremos el 10, queremos el 12. El sector privado fue a hacer consultas y se aceptó. Esa propuesta no es del sector privado porque el ministro y el presidente también insisten en decir que es del sector privado. De hecho, en las observaciones del presidente dicen la propuesta del sector privado y eso no es cierto. Es la del sector laboral. Nosotros la hemos aceptado con el deseo de que esto de inmediato comience a traer beneficios. Lo que pasa aquí es que hay un berrinche político que no permite que la sociedad, los que pagamos y los que cobramos, nos pongamos de acuerdo, sino que quiere que se prevalezca, como bien lo decía el amigo que habló ahí, el amigo del sector laboral, es pura
tema electoral. Es justamente lo que quería consultarle, porque tanto el empleador como el empleado, el que paga y el que recibe, ya están de acuerdo en la manera en la que se va a hacer el incremento escalonado del salario mínimo. ¿Cómo ven el hecho de que la intervención del Estado sea la que detiene y que atrase por lo menos el incremento al salario mínimo? Yo nunca había visto eso. La verdad que es increíble. O sea, cuando ha existido antes un acuerdo de las partes, ha sido celebrado porque todos nos ponemos de acuerdo en un tema que es tan importante para todos los salvadoreños y para el empleo de los salvadoreños. En este caso es insólito que nos ponemos de acuerdo, los que pagamos y los que reciben, y el Estado dice no, porque yo dije una cosa y tiene que ser lo que yo dije. Entonces yo creo que ya no podemos seguir de esta forma. O sea, el país necesita que se funcione de una manera ordenada, tomando en cuenta las necesidades del país y no las necesidades egocéntricas de una persona o de una oficina o de un gobierno. No puede ser así. Un país no puede marchar adelante de esa forma. Nosotros hacemos un nuevo llamado. Fíjese que el ministro de Trabajo funciona más como el secretario presidencial que como el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo debe asegurar que los sectores estén a gusto, que los sectores dialoguen, que los sectores se pongan de acuerdo. Y estamos a gusto, nos ponemos de acuerdo y él está satisfaciendo las necesidades que le están imponiendo en lugar de estar cumpliendo su rol en el tema del trabajo. Es penoso, pero eso es lo que tenemos y hay que seguir adelante. La propuesta del gobierno es que todos los incrementos escalonados se hagan antes del 1 de junio del 2014. Empezando ya enero, o sea, hacerlo todo antes de que el presidente se vaya. Técnicamente el incremento del 12% es viable. En las condiciones propuestas, sí. En las condiciones que propone el gobierno, el sector privado no lo puede aceptar. El tema de la inflación ha sido tomado en cuenta. Es que no es solo el tema de la inflación, sino que es el tema de que le vas a generar una presión a las micro y pequeñas empresas en un periodo corto y nos salimos de un año electoral en donde hay cualquier cosa del sombrero, se sacan cualquier cosa y eso puede generar otro grave problema para los micro y pequeños empresarios. ¿Qué tipo de problema generaría hacerlo todo en el plazo hasta el 1 de junio del 2014 como lo pide el Estado? Sí, lo que te digo es que le das menos espacio a las micro y pequeñas empresas de ir adecuándose sin que eso te genere inflación. Porque tú lo puedes hacer, pero lo que te va a generar es que inmediatamente los precios van a tener una subida, número uno, y número dos, que te estás corriendo el riesgo que en el próximo año, que es otra vez año electoral, vuelva a surgir otra iniciativa similar y vamos a estar otra vez en la misma situación. ¿El tema del aguinaldo va a tener algún impacto en la empresa? Estamos calculándolo ahorita, pero yo me atrevería así, sin comprometer el número, pero yo me atrevería a decirte que la modificación en el aguinaldo, que es para el próximo año, va a representar adicional más o menos otro 2 o 3% de la planilla de las empresas. Además del 12, que en realidad no es el 12, fíjate que es el 12,5. Ajá. Porque cuando tú subes el primer 4, el siguiente 4 va sobre lo que ya tienes y el siguiente 4 va sobre lo que ya tienes. Entonces ese 12 en realidad no es 12, sino que es 12,5. Pero para efectos prácticos, digamos que... Y todo esto, al traducirlo en dólares, ¿en cuánto o de cuánto estaríamos hablando, si es que se puede tener un estimado? No te quiero dar un dato equivocado porque no lo tengo a la mano, te lo he dado a 100%. El impacto que se está midiendo sobre el tema del aguinaldo, el tema del salario mínimo, diría que es el momento adecuado y siempre se cuestiona cuándo es el tiempo para poder incrementar salarios, por ejemplo, para también hacer este tema del ajuste en el aguinaldo. ¿Es un momento idóneo para poder hacer estos cambios? A ver, ya está hecho lo del aguinaldo, ¿verdad? Generalmente los países lo hacen cuando su crecimiento va en alza. El país tiene muchos años de no tener eso y es una de las batallas constantes que los sectores libramos y es generemos las condiciones para que el país crezca. Pero como a los políticos no les interesa generar las condiciones porque cuesta hacerlo y porque hay
hay que sacrificar y hay que hacer un costo político, no lo hacen y siempre nos mantenemos en lo mismo. Yo creo que al final esto hay que hacerlo y nosotros estamos conscientes que el sector laboral necesita tener más ingresos y es por eso que hemos aceptado no el 10 sino el 12, pero también necesitamos generarle predictibilidad y confianza a los empresarios. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Hay más temas que discutir esta mañana, no le cambie. Buenos días, amigos televidentes, y muchísimas gracias también por continuar en sintonía del Canal 33 y de este su espacio Perspectivas. Gracias también a aquellos que ya están siendo parte de esta entrevista a través de sus comentarios en la cuenta de correo electrónico y también en nuestra cuenta de Twitter. Ambas están saliendo en un recuadro de su pantalla en este momento. El otro tema que queríamos también abordar con usted, ingeniero, es sobre la ley de asocios públicos privados. En el momento que se realizó la discusión en la Asamblea Legislativa, la propuesta original que envió el Ejecutivo, se habló y se mencionó que esta era una apuesta para el tema del crecimiento económico en nuestro país, una apuesta para dinamizar la economía salvadoreña. Desde la visión de la ANEP, lo que se aprobó, ¿considera que va en ese rumbo? A ver, Samuel, aquí hay dos cosas. Primero, la parte buena es que se gestionó esta ley, se envió a la Asamblea y que fue aprobada por los 84 diputados, sí. Entiendo que votaron a favor de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque el país necesita una ley y porque el hecho de que todos los partidos políticos votan te genera confianza de que todos estamos de acuerdo en que esta es una necesidad que el país tiene. El problema es que la forma en la que está redactada la ley es como tener un carro precioso, pero sin gasolina. No se va a mover, y no se va a mover principalmente por dos temas. El primero es que se excluyó, por un tema ideológico creo yo, se excluyó un montón de áreas que el país necesita inversión y que el Estado no tiene recursos para invertir. Áreas como educación, como salud, agua, etcétera. Y se dejó más como una ley de infraestructura, más que una ley de desarrollo del país. Ese es uno de los, digamos, de los obstáculos o de las camisas de fuerza que tiene la ley. Y la segunda, que creo yo es la más importante de los problemas, es que la Asamblea Legislativa, de acuerdo a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, debe aprobar las bases de licitación, debe aprobar la licitación y la concesión de lo que sea que se vaya a concesionar. Y eso está muy bien y hay que hacerlo. Pero la ley dice que tú vas a llevar las bases de licitación, la Asamblea te las va a aprobar, tú vas a salir a licitar y cuando ya hay un ganador, ese ganador tiene que volver a regresar a la Asamblea con el contrato en mano para que la Asamblea se lo apruebe. Y la Asamblea puede aprobar o no aprobar, sencillamente sin ningún tipo de criterios ni nada. Entonces eso lo que te genera es una incertidumbre que muy difícilmente va a generar que las empresas quieran venir. Y te explico por qué. Suponte que van a hacer una carretera de 40 kilómetros. Hacer los estudios técnicos de lo que va a costar la carretera, de qué tipo de suelos tenés y todo eso, le puede costar a una empresa $500,000, $1 millón hacer el estudio de todo eso. Y es una inversión que tú haces porque vas a participar. Imagínate que tú haces una inversión, tú ganas y al final la Asamblea por cualquier razón puede sencillamente decir, mire, fíjese que no, esto no me gusta o esto no lo quiero, rompes todo el esquema de la licitación. En ese caso entiendo que había un artículo que fue lo que se modificó, que iba a haber una especie de indemnización de parte del Estado para las empresas que en algún momento se vieran con algún tipo de afectación producto de un desacierto, producto de que no procediera o no ganara una licitación. Y eso se modificó. ¿Considera que eso es un desincentivo? Se quitó. Eso sí, que tú estás mencionando se quitó. O sea, lo que pasa es que, ponte a pensar, te voy a poner un caso hipotético. Gana la empresa A, una licitación de $200 millones. Gana A
con 200 millones de dólares, probablemente B había ofertado 210 millones de dólares. Llega A que le firmen el contrato. Suponte que B va con los diputados y le dice, mire, fíjese que yo perdí, pero es que mire, lo que yo estoy ofreciendo es mucho más completo, más interesante, y yo puedo ofrecerle inclusive apoyo en otros proyectos que ustedes puedan tener. Y sencillamente la asamblea puede decir, ¿sabe qué? A, no. ¿Quién sigue? B. Vaya, usted entra B. En las condiciones de nuestro país, ese tipo de cosas pueden suceder. Lo que uno busca con estas leyes no es solo el desarrollo del país, sino que los recursos se cuiden, que se cuiden los recursos del país, que obtengamos como país lo mejor que podemos obtener, que la gente pueda resolver sus problemas de la forma más barata posible. Y para eso necesitan una buena ley que no le dé a los políticos la posibilidad de trastocar, de cambiar o de modificar, porque cuando eso sucede, pasan cosas como lo que está pasando, por ejemplo, en CEL con el Chaparral, que de repente se les ocurre que van a licitar una cosa y la quieren comprar directa cuando hay una oferta 2 millones más baja, y se la vas a dar a la misma empresa que ya se equivocó y que ya tiene más de 100 millones invertidos y el proyecto está en 28% de avance. A mí esas cosas me generan una gran duda, me preocupan, y el dinero es el dinero de los salvadoreños. Hay que cuidarlo y por eso necesitas buenas leyes que te garanticen eso. El tema de la salud, el tema del agua, el tema de la seguridad, de educación, son los que entiendo usted mencionaba al inicio de su intervención en este tema, que quedaron fuera y según su apreciación pudieron haber sido incluidos. Pero una de las justificaciones que se dijo por parte de los diputados y del FMLN en particular es que estos temas no se privatizan y siempre se mezcla esa palabra. ¿Cómo a su juicio pudieron haber sido incluidos en esta ley? A ver, esa es pura, la misma politiquería. Primero ellos han generado una suerte diabólica al tema de privatización. Primero, no es privatización, es concesión, y segundo, los países más desarrollados del mundo lo hacen. Cuba, que es el modelo de ellos, el modelo ideológico, social, político y mental, lo hace. Entonces, eso es pura politiquería barata. Pero esto tiene una solución bien fácil. La Constitución de la República dice el Estado tiene la obligación de proveer y de garantizar esto. Entonces ahí está en la Constitución y ninguna ley puede ir más allá de la Constitución. Eso es politiquería y lo único que querían era sencillamente ganar adeptos que todavía siguen pensando en que esas cosas tienen sentido y no tienen ningún sentido. A ver, y referente a este tema de la inversión extranjera o nacional, ¿cómo se da o cómo se puede hacer el balance entre la llegada de esta ley y el clima de inversión que se maneja actualmente en nuestro país? Porque algunos analistas han dicho, nadie tampoco está corriendo por venir a invertir al país y no se puede hablar que este es el salvavidas para la economía de nuestro país. Sí, un poco lo que hablábamos al principio, Samuel, que cuando un inversionista de cualquier lugar del mundo, de México, de Estados Unidos, de Europa, busca dónde invertir. Hoy que es tan fácil invertir, hoy desde la computadora tú puedes invertir en una empresa del otro lado del mundo. La gente ve cómo es la seguridad, hay seguridad jurídica, se respeta a los empresarios, hay orden laboral en el país. Entonces, todas esas condiciones deben estar para que sea exitoso la inversión de cualquier persona. Y no podemos asumir que una ley, si todo lo demás no está en su lugar, puede resolver el problema. Así que estoy de acuerdo con lo que tú expresabas. Mientras no se pongan todas las piezas del rompecabezas en su lugar, es un poco difícil que de la noche a la mañana se genere más inversión. ¿Qué hace falta para que se pueda dar el tan anhelado, el tan famoso despegue económico en nuestra realidad? A ver, generalmente cuando esa pregunta se hace, los políticos te hablan de los problemas estructurales económicos del sector, y yo quisiera decirte que después de analizar tantas cosas a través del tiempo, en los diversos sectores y en las diversas condiciones, como sector privado hemos llegado a la conclusión que mientras no se resuelvan los problemas políticos de El Salvador, todo lo demás se va a quedar a 10.000 pies de altura y nunca va a aterrizar. ¿Y los problemas políticos de El Salvador cuáles son? Los problemas políticos son que
existe injerencia de un poder en otro poder, que la independencia de las instituciones no se da, que las instituciones funcionan para privilegiar, favorecer intereses particulares y no los intereses del país, que instituciones tan importantes como la Fiscalía General de la República no tienen independencia, que la forma en la que elegimos los salvadoreños ha costado que vaya caminando a paso lento. Entonces, todo ese tipo de cosas que son la raíz, los cimientos, las bases de la democracia y de la institucionalidad democrática del país se deben resolver. ¿Por qué? Me dirás, pucha, pero eso me suena que está bien lejos. Cuando eso se da, los políticos van a tener que dejar de ser irresponsables. Los gobiernos van a tener que dejar de despilfarrar y la corrupción se va a disminuir porque van a saber que las instituciones funcionan, que tu denuncia cuando encuentres a un corrupto va a llegar hasta donde debe llegar y entonces van a tener que empezar a portarse bien. Pero ahorita eso no sucede y como no sucede, estamos en medio de una tormenta política en donde sacan leyes que no sirven, sacan leyes que le generan costos al país, se inventan propuestas que nunca han funcionado, embargan la deuda, embargan el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, porque no hay que darle cuentas a nadie. Y mientras eso suceda, este país difícilmente va a salir adelante. ¿Incluiría en estos puntos los señalamientos o las discusiones a través de los medios que han tenido el mismo presidente de la República con ANEP, por ejemplo? A ver, eso lo hace él porque su asesor de comunicaciones le dice que cada vez que él se pelea con alguien, gana popularidad y hay políticos que prefieren ser populares a resolver los problemas del país y ya nos ha pasado antes también, no es que este es el único caso. El problema es que no podemos dejar de poner el dedo sobre la llaga de los grandes problemas con el deseo de que ojalá y estos puedan resolverse. Ahora, que por una mala relación el país está como está, es absurdo. El país está como está por malas decisiones del gobierno. El gobierno se ha equivocado y se ha equivocado en cosas no porque nosotros lo decimos o porque haya una mala relación, es porque hay más pobreza, hay más endeudamiento, hay más división de la sociedad, hay menos fuentes de empleo. Eso te está diciendo que no está funcionando. Y nuestra obligación como ciudadanos, no solo nosotros, los medios de comunicación, los salvadoreños y el señor del sector laboral, que muy bien lo decía ahí también, tenemos la responsabilidad de decir, miren, ya estuvo, hagamos que este país camine diferente. Vamos a quedarnos hasta acá, vamos a hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Esta mañana cuando estamos conversando con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Daú. Vamos al espacio de nuestros anunciantes y volvemos rápidamente, no le cambien. Muchas gracias, amigos televidentes. Tiempo también para sus comentarios que hace a través de la cuenta de Twitter que tenemos a su disposición, perspectivas@perspectivas33, perdón, esa es la cuenta de Twitter, y el correo sí es perspectivas@canal33.tv. Hay algunos comentarios, por ejemplo, dice Ulises Martínez: tiempo dirá si no es otro fracaso como el TLC con Estados Unidos, controversias a conocimiento, organismos mafiosos, es totalmente negativa. Entiendo que se refiere al asocio público-privado. Dice Samuel Calderón: hoy es fácil criticar, pero se les olvida que esto se le degeneró a Arena. Ellos recibieron el país de cero luego de la guerra. Entiendo se refiere al tema de la seguridad. El salario mínimo debería estar alrededor del costo de la canasta básica y ni siquiera se acerca, totalmente inhumano, dice Emilio Monterrey. Rodrigo Molina también comenta acerca del tema de la seguridad y dice: las extorsiones se han institucionalizado, son parte del sistema ya, se pudieran considerar un impuesto más, así de mal estamos. Dice otro amigo televidente: ¿cómo erradican que las empresas exigen sin problema de horarios a jóvenes con necesidad de estudiar y trabajar?
esto entiendo a la hora de contratarlo. Dice Albo Herrera, ¿cree que la ley de asocio público-privado acelerará el desarrollo de nuestro país? ¿Qué opina de la nueva unidad política policial, anti-extorsiones? Alfredo Navas, a todo lo anterior hay que sumar los asuetos inconsultos en medio de la crisis. También el mismo amigo comenta Work for to Life, dice ¿qué tanta presión es incrementar 5 o 6% anual de un salario mínimo muy bajo? Parte de los comentarios, también está Rafael Colindres, que dice ese 2% al aguinaldo significa una sonrisa para algún niño y una botella de champán menos para los empresarios. Es parte de los comentarios que tenemos a esta hora de la mañana. Ingeniero. A ver, varios temas que tú abordaste. En el tema del salario mínimo y la canasta, la forma en la que está diseñado el tema del salario mínimo en cualquier país del mundo es que la canasta se complementa con 2 salarios, no con un salario. Así es en Australia, en México y en cualquier lugar del mundo. Si ustedes revisan, se van a dar cuenta que así está definido. El salario mínimo es una referencia. En El Salvador, 13 o 15% de los salvadoreños ganan el salario mínimo. Entonces, cuando tú estás haciendo todo este ruido, que también es pura politiquería, se olvida que las empresas medianas y grandes pagan arriba del salario mínimo y que son las más pequeñas, las pymes, aquellas que tienen 2, 3, 5, 10 trabajadores y que si esos trabajadores no están formales, pierden AFP, pierden su seguro social y pierden todas esas prestaciones. Esas son las que se ven más afectadas. Nosotros no estamos hablando aquí por las grandes empresas. Es ilógico pensar que esto va a afectar a empresas grandes, porque no están en esa categoría. Luego, en el tema de seguridad, efectivamente este es un tema que viene desde hace un montón de tiempo. Y uno de los problemas más grandes es que cuando salimos de la guerra, asumimos que estábamos viviendo en Suiza, que ya vivíamos en paz, vivíamos en democracia, que ya problemas aquí no habían, y mucho del andamiaje legal de nuestro país era para países con otras características y no países con las características como los nuestros, y las soluciones no se fueron dando de manera rápida y acelerada. Luego en el tema de APP hablaba el amigo si no iba a ser algo como el TLC. Lo del TLC, yo creo que el TLC, a ver, hay 2 cosas que hay que diferenciar. El TLC como ley y como concepto es buena, no la hemos sabido aprovechar. Esta ley no la vamos a poder aprovechar porque como ley no está bien. O sea, son dos formas diferentes. No recuerdo qué más. Bueno, hay el comentario acerca de la unidad anti-extorsiones. Puntualmente, ¿qué opinión tenía? Bueno, un poco lo que hablábamos antes, hay que conocer de qué se trata, para dónde va, cuáles son los objetivos, como para tener una idea más clara de qué resultados esperar de un esfuerzo de este tipo. Dice, referente al tema que usted mencionaba de la gasolina del carro, refiriéndose al tema de la APP, dice el amigo Ulises Martínez Rosa, la gasolina se la han llevado los privados donde el presidente Ortega menciona. Dice que hay inversiones y este es un tema que también hay más comentarios al respecto, que dice que los empresarios salvadoreños se están yendo para otros países. Tal vez la explicación del por qué se están yendo. Bueno, también este es un tema que se ha abordado varias veces, y es que las empresas que generan empleo en El Salvador muchas veces les toca buscar otras opciones para de alguna forma mantener sus negocios funcionando por un lado, pero por el otro para seguir creciendo en sus empresas. El mercado salvadoreño es relativamente pequeño. Las empresas que se han ido a invertir allá son las empresas muy grandes que ya toparon en un mercado y deben buscar otro mercado. Es más, deberíamos de estar agradecidos que están teniendo la visión de internacionalizarse, porque eso va fortaleciendo las empresas. Ahora, usted, amigo, se metería con una cadena de oro en un lugar que está tomado por delincuentes. ¿Se metería usted tranquilamente? No, no lo haría, porque sabe que lo más probable es que la va a terminar perdiendo. Ninguna persona
en ningún lugar del mundo, en ningún sector económico del país va a meter sus recursos donde hay riesgos. Y aquí hay riesgos políticos que no se pueden comparar con los riesgos que hay en cualquier otro lugar. Además tenemos un gobierno que pasa permanentemente atacando a los sectores productivos. Aquí los delincuentes tienen treguas y los que generamos empleo tenemos guerra. Esa es la realidad del país. Los delincuentes que lo tienen en zozobra a usted, amigo, tienen tregua y prestaciones y facilidades. Los que generamos empleo tenemos ataques, malas leyes, confrontación, y eso es lo que se está viviendo. No nos extrañemos de los resultados. Voy a leer un correo más y de ahí quiero consultarle su opinión sobre los retrasos en la elección de magistrados de la Corte de Cuentas. Dice el amigo que se identifica como Sherlock Holmes, lo que necesitamos es una empresa privada patriota que saque al país del estancamiento económico en que estamos, no una que se queje de todo y se va a invertir a países más violentos como Honduras o de régimen, entre comillas, comunista, Nicaragua. La realidad es que siempre han vivido dependiendo de los beneficios del Estado y solo pueden competir con base a salarios bajos. Se ufanan que pagan salarios promedios arriba del mínimo, pero no es de gratis, es por grandes cantidades de horas extras que ganan sus obreros y no es regalado. Hagan lo que les corresponde y trabajen. Pareciera que la gran empresa transnacional es más patriota que ellos. Un comentario en el correo electrónico, si tienen un comentario, si no, su opinión sobre la elección retrasada de los magistrados de la Corte de Cuentas. Bueno, esto es uno de los temas que estamos hablando. No hay Corte de Cuentas porque no le conviene al gobierno que haya Corte de Cuentas ni a algunos partidos políticos, así de sencillo. No hay porque la Corte Suprema de Justicia les ha dado una resolución donde les dice, mire, usted no puede estar poniendo a la gente que está orgánicamente relacionada con los partidos políticos, lo cual tiene que ver con lo que hablábamos hace algunos minutos de tener una institucionalidad democrática que funcione. A los partidos políticos no les interesa eso. Y es un poco lo que te decía antes. No hay inversiones en este país, no es por problemas económicos o estructurales. Si todos los países centroamericanos tenemos estamos hechos del mismo DNA, tenemos los mismos problemas. El tema es que aquí tenemos un sistema político, una clase política y una sociedad que necesita exigirle a los políticos que hagan las cosas correctamente, respetando lo establecido en la ley y fortaleciendo las instituciones que te pueden generar confianza. Corte de Cuentas, una de ellas. Perfecto. Tal vez solo para cerrar, el viernes es la reunión con el ministro de Justicia y Seguridad. ¿Quiénes asisten además de la representación suya? Pues lo habíamos invitado que llegara a ANEP para que pudiera participárselo a todo el comité ejecutivo y que tuviera los 16 presidentes que están sentados ahí. No quiso llegar el ministro, dijo que no, que mejor llegáramos 2 o 3 allá al ministerio, así que el vicepresidente de ANEP, el secretario y el tesorero vamos a estar allá. Solo ustedes tres van. ¿Cámara de Comercio va incluida dentro de la representación? Cámara de Comercio, ASI y Camagro. Perfecto. Quiero agradecerle, ingeniero, por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33 de estos temas que son de interés para nuestro país. Un gusto como siempre y gracias por la oportunidad. Gracias. Amigos televidentes, a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también por participar y ser parte de esta entrevista a través de sus comentarios, a través del correo electrónico y también de nuestra cuenta de Twitter. Mi invitación, quédese con el Canal 33, viene la segunda entrega de su noticiero Teleprensa. Hay más noticias y mucha más programación en su Canal 33. Que tengan un excelente miércoles.